Bienvenidos a la Fundación Eje IMA, Empoderamiento Global Económico para el Movimiento de Ayuda Humanitaria. Desde la Fundación Eje IMA creemos en un mundo más justo, inclusivo y sostenible. Nuestra misión nos impulsa a ser agentes de cambio, trabajando con pasión y compromiso para construir un futuro mejor para todos. Trabajamos para erradicar el hambre en el mundo, cuidar a los adultos mayores y garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad. Creemos en un mundo donde cada vida cuenta. La limpieza de los plásticos en los mares es uno de nuestros pilares. Estamos dedicados a proteger la vida marina, promoviendo océanos libres de contaminación para las generaciones presentes y futuras. Nuestro compromiso con la tecnología y la energía sustentable nos impulsa a desarrollar soluciones que transformen vidas, respetando nuestro entorno y promoviendo la equidad. Frente al calentamiento global, actuamos. Fomentamos tecnologías limpias, energía sustentable y prácticas responsables que reduzcan el impacto del cambio climático. Desde la Fundación Eje IMA creemos en un mundo más justo, inclusivo y sostenible. Nuestra misión nos impulsa a ser agentes de cambio, trabajando con pasión y compromiso para construir un futuro mejor para todos. Nos comprometemos a proteger el patrimonio cultural, material e inmaterial de la humanidad, honrando las tradiciones y la historia que nos hacen únicos como sociedad. Nos alineamos con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, sumando esfuerzos para un desarrollo global mancomunado, justo y sostenible. En la Fundación Eje IMA, cada proyecto nace desde el corazón y se construye con la fuerza de la unión. Juntos podemos hacer del mundo un lugar más próspero, equitativo y lleno de esperanza. Te invitamos a sumarte a esta misión y a ser parte del cambio. Eje IMA, unidos por el planeta, la gente y el futuro. Eje IMA, acción global, impacto real. La vida a veces nos detiene, nos enfrenta con desafíos, tropiezos, silencios, pero en cada caída hay un llamado a la transformación, un recordatorio de que volver a empezar también es un arte. El arte de levantarse, un programa conducido por una mujer inspiradora, Elisa Logan, con una vasta experiencia de vida, un espíritu resiliente y una mirada profunda capaz de acompañar, sanar y guiar. A través de su sensibilidad, compromiso y liderazgo, Elisa nos invita a recorrer un camino donde la vulnerabilidad se convierte en fuerza y donde la historia personal encuentra su nuevo comienzo. Este no es solo un espacio de reflexión, sino un lugar donde la esperanza toma forma. Un ciclo en el que contaremos con la presencia de líderes, expertos y profesionales de distintas áreas que compartirán su sabiduría, sus historias y el poder inmenso de volver a empezar. Porque no importa cuántas veces caemos, lo que importa es la fuerza con la que decidimos levantarnos.
y esa fuerza también se construye entre todos. La Fundación Eje y Más te da la bienvenida a El Arte de Levantarse, un encuentro mensual cada tercer miércoles para renacer, inspirarnos y seguir creando nuestra propia historia. Bueno, ahora sí le doy paso a la señora Elisa Logan. Es todo suyo. Gracias. Solo aclarar, ¿verdad? Que ahora el programa es el primer viernes de cada mes, ¿verdad? Antes ¿Cierto? lo hacíamos el tercer miércoles, pero ahora es el primer viernes de cada mes. De nuevo, quiero pues darles la cordial bienvenida y el agradecimiento a quienes hoy nos acompañarán disertando sobre este maravilloso tema que debería ser discutido en las aulas de clase. Así que todos los días, ¿verdad? Em, por la importancia que tiene. Y se dirá, bueno, pero si es el arte de levantarse, donde generalmente hablamos más de lo emocional, eh, ¿qué hace el tema de la discriminación? Y estaremos totalmente claros y claras que la discriminación sin duda genera en las personas malestar psicológico y sobre todo puede llegar a crear baja autoestima y en casos muy serios, depresión. Depresión que puede llevar a límites a algunos, sobre todo adolescentes, niños, que no saben cómo lidiar con el problema de la discriminación, porque la discriminación tiene múltiples aristas, como lo vamos a ver el día de hoy, porque cada uno de los panelistas que están el día de hoy aquí van a abordarlo desde distintos puntos de vista. Y eso me pareció súper, súper interesante. También me pareció muy interesante que el día de hoy estamos aquí disertantes de distintas partes del mundo, diría, porque vamos también a tener de Australia, sobre todo de Latinoamérica, y eso nos dará un panorama sobre cómo la discriminación está en todos lados y de diversas formas. Sin más, quiero comenzar diciéndole a nuestros disertantes que van a tener 10 minutos para desarrollar ese punto de vista que nos traen. Voy a leer, voy a ir leyendo su biografía y en ese orden van a ir pues exponiendo su punto de vista y al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas porque 10 minutos es nada. Entonces no quiero interrumpirles para que ustedes desarrollen muy bien. Cuando ya sean 9 minutos, yo pues sí voy a interrumpir para decir, ya tenemos 9 minutos solamente, ¿verdad? Si hay alguna pregunta, alguna duda, este es el momento por parte de los disertantes. ¿Ninguna? Entonces comenzamos. Y vamos a comenzar, como les decía al inicio, en el orden en el que fueron llegando, pues, sus pequeñas biografías. Algunas no fueron tan pequeñas. Y pues vamos a comenzar con nuestra querida Ana Claudia Molinari. Ella es antropóloga social, especialista en conversión religiosa y rebeliones indígenas, escritora, doctora en estudios romanos por la Universidad de París, en Sorbona. Su novela más reciente es El viento muerde, publicada por BMC Ediciones en Barcelona 2025. Y pues ella nos va a abordar el tema desde el punto de vista antropológico. La palabra es suya, mi querida Ana Claudia. Bienvenida. Gracias, Elisa Logan. Toda mi admiración para ti y a los compañeros que están aquí en la mesa de distintos países del mundo. Y pues me ha tocado esta tarea difícil de iniciar, pero me arranco. Arranque. Pues compañeros que nos escuchan y nos miran, qué tema tan importante de abordar. Porque la discriminación es un hecho universal que, digamos, contagia
o que padecen todas las sociedades y las culturas a lo largo de, no sabemos si toda la historia humana, pero sí de varios milenios seguro que sí. Y bueno, de esta discriminación, desde el punto de vista o aspecto antropológico, podemos asegurar que no es una actitud que nos viene de la genética. No es algo que como especie humana traemos en nuestro lenguaje biológico y luego proyectamos, para nada. Es algo aprendido. Por lo tanto, si lo aprendemos, también podríamos desaprenderlo. Claro que ese desaprendimiento de la discriminación no es algo que podemos hacer solos. Como bien lo dijo en la introducción Elisa Logan, la discriminación afecta la autoestima, afecta la imagen o la idea que tenemos de nosotros mismos y nos devalúa, nos convence de que en alguna forma no somos suficientes o somos inferiores, y ese convencimiento llega a tal punto que creemos que es verdad, que la discriminación se introduce o se introyecta en nuestras ideas a tal punto de asegurarnos que es cierto que nosotros no somos suficientes o somos algo menor. Entonces, primer aspecto, no es algo natural, es algo ideológico y por lo tanto aprendido. Ideología es un concepto, no sé si a todos nos guste, pero es útil porque nos remite a las ideas que ocultan las relaciones de poder, las ideas que nos hacen suponer que existen razas humanas, por ejemplo. El racismo, quizá la forma de discriminación más extendida, es una ideología. Es decir, es algo que aprendemos de la relación social y que nos hace suponer a inferiores y superiores, en este caso a nivel de raza. La antropología, desde los años 40 del siglo XX, demostró que las razas humanas no existen. Es una justificación que dio posibilidad a la esclavitud desde el la esclavitud moderna, como la conocemos ahora, desde el siglo XV o XVI. Me refiero a la práctica económica de robar personas en el continente africano para trabajos pesados, rudos o imposibles en el continente americano. El racismo históricamente, digamos, se fortaleció con esta práctica económica de la esclavitud practicada por imperios occidentales sobre poblaciones africanas o americanas. Pero bueno, decía que la antropología demostró que la raza humana es un mito y que nosotros tal vez podríamos tomar esta conclusión más bien de que la raza humana es un mito para poder comenzar a partir de eso a deconstruir nuestras ideas racistas. Porque aunque no lo queramos, sí creo que debemos admitir que todos somos un poco o mucho racistas por la educación que se nos da. No es algo que decidamos, lo que sí podemos decidir es dejar de serlo, dejar de practicar
actitudes discriminatorias a partir del color de la piel, que no tienen nada que ver con ser inferior o superior, sino con la adaptación al medio, la capacidad de soportar el sol. Bueno, hay un libro interesante que se llama El engaño de las razas, lo recomiendo muchísimo. Es un antropólogo cubano que en el 1946 publicó este libro, El engaño de las razas, en el que compila todas las los estudios y los ensayos que se produjeron hasta ese momento para demostrar cómo la raza humana es un mito. Y fíjense qué interesante porque fue latinoamericano. Es un pensamiento de nuestro continente. No necesitamos exportar, ¿no, verdad? Importar pensamiento de otros países, sino que nosotros en América Latina hemos generado las bases para reflexionar acerca de esto. Bueno, entonces los recomiendo que cuando lo vean o si existe ya en la red, lo lean. Es muy interesante. Se llama El engaño de las razas de Fernando Ortiz. Y, iba a decir algo más, pero creo que se me voló. Nada más decir que esta idea de la raza humana viene de los trabajos de mejoramiento de especies en animales. Por ejemplo, que los seres humanos fueron domesticando animales no humanos. Estoy hablando desde la antropología, ¿ok? Por eso digo estas palabras. Entonces, domestican animales no humanos y hacen un mejoramiento genético, de ahí derivan las razas y de ahí deriva este concepto de la manipulación genética de los animales domesticados y después se traslada hacia la especie humana, pero desde la antropología no existen razas humanas, solo existe una sola especie de humanos al momento de hoy, que es Homo sapiens sapiens. A lo largo de nuestra historia evolutiva existieron otros homos, pero fueron desapareciendo o se fueron mezclando hasta llegar a lo que somos nosotros hoy, Homo sapiens sapiens, un conjunto genético de todos los otros homos, alrededor entre 10 y 12 especies de homos que existieron en el pasado lejano. Y nuestra especie no es más vieja que 200.000 años. Y en esos 200.000 años ya inventamos la discriminación, ya nos clasificamos y ya nos dividimos con objetivos económicos. Yo diría, no caigamos en esa trampa de la ideología de la discriminación y colectivicemos más bien, pues, la amistad, el amor, la ayuda mutua, la comunalidad. En fin, no sé si me queda tiempo o no, pero es lo que yo tengo que decir, Elisa Logan, compañeros. Cumpliditos los 10 minutos, mi queridísima Ana, cumpliditos. Así es que Genial. muchísimas gracias. Y a mí me gustaría saber si en la sala está María Elena Funes. Si está María Elena Funes porque me dijo que tenía problemas para conectarse. Entonces, ¿está o no está? Parece que no está. Entonces, vamos a darle la palabra a Jorge Gómez. Jorge Gómez nos dice, yo soy yo y vivo tratando de cambiar para ser otro yo. Él es ingeniero civil, ha trabajado en el área del gobierno y en el área pública también. Ha hecho varios voluntariados, entre ellos, pues, ha trabajado con la Escuela de Padres del Instituto María Auxiliadora, ha sido voluntario con los bomberos y
voluntario en el teléfono de la esperanza. Él nos va a compartir un poco su experiencia de discriminación, cómo ha vivido su experiencia de discriminación y cómo el teléfono de la esperanza en alguna medida pues le ha ayudado a superar situaciones que le han afectado. Mi estimado Jorge, suya la palabra. Gracias, muy buenas noches a todos. Realmente es un placer estar aquí y poder compartir con ustedes. Eh, Me siento un poco limitado con la gran exposición que acaba de hacer Ana Claudia. Algo muy grande, pero voy a hablar desde mi experiencia. Como dijo Eliseth, yo he trabajado mucho tiempo en el área de la ingeniería civil, en todas sus áreas, construcción, supervisión, diseño, etcétera. Y ahí se mira muy bien marcado ese sectarismo, podría decir, ¿verdad? Donde el ingeniero cuando llega a un proyecto es como el alcalde del pueblo, ¿verdad? El, el hombre de poder, el que toma decisiones, el que hace y deshace obras. Y muchas veces eso, por decirlo de una forma muy burda, endiosa al profesional donde se cree muy superior. Cuando se mira de que un inspector, digamos, de obra, que no tiene un título universitario, pero sí tiene una gran capacidad y una gran experiencia, puede dar consejos o críticas constructivas a un criterio sobre un profesional, ¿verdad? O sea, el hecho de que uno es profesional y el otro no es profesional no le da el derecho a, a verlo de menos. Y lo tenemos, lo he constatado cientos de veces, ¿verdad? Y no solo en el área de ingeniería, sino en muchas otras áreas, en áreas de oficina también, donde eh, me ha tocado trabajar con especialistas en adquisiciones. Yo manejaba seguimiento de los proyectos físicos y financieros y muchas veces había que aplicar ciertos criterios y sí, en lo personal, en algún momento me tocó ser desvalorizado por algunas eh, ideas que estaba queriendo aportar y el tiempo dio la razón y entonces esta persona le tocó pues eh, excusarse o dar la razón a lo que se estaba planteando porque que les puedo decir, en el área de ingeniería no todo es conocimiento, sino muchas veces es lógica. Desde el teléfono de la esperanza aprendí algo que se mencionó desde un inicio, que es la parte de la autoestima. Y es un tema tan sensible y tan desvalorizado. Nosotros mismos muchas veces nos enfocamos primero en atender a los demás, ya sea en la parte laboral, social, familiar, inclusive amorosa, y nos desvivimos en atender a los demás, antes que atendernos a nosotros mismos. Pero en el teléfono de la esperanza aprendí de que no puedo dar lo que no tengo. Si yo no me respeto a mí mismo, no puedo pedirle a otros que me respeten. Si yo no tengo empatía para escuchar el punto de vista de alguien, difícilmente puedo ser escuchado porque yo lo que quiero es imponer mi voluntad y no siempre es así. Las grandes negociaciones, las grandes comunicaciones, hasta en las guerras, dependen de la comunicación y muchas veces es lo primero que perdemos, ¿verdad? Entonces, es dar paz, dar amor. Si no los tengo, ¿cómo los voy a ofrecer? Difícilmente. Entonces, el poder mejorar como persona, el poderme valorar como persona,
el poder enfrentar retos y decir, aunque me sea difícil, mínimo lo voy a intentar y no dejarme caer en una situación de temor a lo desconocido, de ansiedad ante un trabajo que me están pidiendo y que es de una magnitud grande y no enfrentarlo, pues me estoy diciendo yo mismo que no puedo y sencillamente ni siquiera lo he intentado. Entonces ya con eso estoy dando un paso para poder superar, pueda que resuelva, pueda que no resuelva, pero solo intentándolo lo voy a averiguar. Si lo hice bien, los jefes lo van a decir o sencillamente va a caminar el proyecto. Y si lo hice mal, inmediatamente eso sí va a salir más rápido de lo que yo esperaba. Pero si no lo intento, jamás voy a saber cómo es. Entonces, ofrecerme un cuidado personal es para mí una de las primeras prioridades. Claro, eso no quiere decir que al quererme autocuidar, me da el derecho de atropellar a otros, ¿verdad? Porque el respeto hacia los demás es, creo que se dice, el respeto al derecho ajeno es la paz de todos, ¿verdad? Todos podemos opinar, no necesariamente vamos a estar de acuerdo, pero sí estamos en la capacidad de dialogar y buscar una conciliación o un punto de equilibrio. Y lastimosamente en este mundo de pasos tan agigantados en tecnología, en comunicación, en tantas cosas, en una vida de estrés diario, es lo primero que olvidamos, ¿verdad? Comunicarnos. Yo puedo decir, voy a poner a mi amiga Elise, no necesariamente comparto contigo la opinión que tú estás eh, explicando, pero lo hago desde un punto de vista respetuoso, ¿verdad? O sea, no, o inclusive le puedo decir, Elise, no me parece, pero estoy dispuesto a escuchar tu opinión y que busquemos un equilibrio, porque si no, sencillamente nos vamos a ir por decirlo así, nos vamos a ir a la guerra. Y eso no lleva nada a nadie. No se le saca ningún provecho más que un desgaste físico y emocional, ¿verdad? Porque uno se estresa, porque uno se enoja, porque uno se deprime, porque no consiguió lo que quería. En Un fin, minuto. en fin, cuidarnos a nosotros mismos sin atropellar a los demás es un buen punto de partida. Gracias, Elisa. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Me escribía María Elena que ya está por aquí. Eh, Me gustaría que me confirme para leer Sí, en aquí su hoja. estoy. Listo, ¿Me bienvenida, mi escucha? querida María Elena, te escuchamos perfecto. Solo leo un poco Bueno, de tu información, ¿verdad? Licenciada en Educación está bien. Especial, actualmente trabaja en la Escuela Especial Héroes y Mártires de Ayapal, en Estelí, Nicaragua, específicamente en el área de autismo. Ella nos dice, como maestra he visto que la discriminación hacia las personas con discapacidad, especialmente hacia los niños y niñas con autismo, muchas veces nace del desconocimiento. Se les juzga, perdón, por conductas que son formas distintas de comunicarse y de comprender el mundo. Se les excluye o se les subestima sus capacidades. Desde el aula entiendo que aceptar la diferencia no es solo permitirla, sino comprenderla y acompañarla, con respeto, empatía y oportunidades reales para la verdadera inclusión. Es la base para construir una cultura de paz. Quiero decirles que María Elena también trae a una madre que tiene hijo autista y una vez que ella termine, ella va a introducir a esta madre que nos acompaña y a quien le doy también la bienvenida. Por lo pronto, mi querida María Elena, es tuya la palabra. Tenés 10 minutos y 10 minutos la madre también. Bienvenidas. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes.
Bueno, Cámara, no sé ya, si, perdón, no sé si puedes abrir la cámara porque si no, como se está grabando, eso, no te verías en el sí. YouTube. Gracias, María Elena. Ah, perdón. Bueno, entonces, hablar desde el punto de vista de la discriminación, lo ideal sería decir la no discriminación, ¿verdad? Por estar justamente en el día de la cero discriminación a nivel mundial. Pero bueno, lastimosamente, como decía Ana Claudia al inicio, la discriminación también es cultural, ¿verdad? Y se ha transmitido de sociedad en sociedad y por lo tanto también es una discriminación sistémica. Está enraizada en el sistema, en todos los sistemas a nivel estructural. Y bueno, desde el punto de vista de la educación como docente, nosotros percibimos la discriminación eh, tanto fuera de la escuela como dentro de la misma, ¿verdad? Y no solo está basada en las actitudes o en los valores, también está basada, como lo decía antes, a nivel estructural, porque hay mucho que hacer, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de recursos, a nivel de estructuras. Estoy hablando solo en el ámbito físico, ¿verdad? Pero a nivel de valores sobre todo, porque todavía no comprendemos la discapacidad, ¿verdad? Y la vemos, o más bien voy a rectificar, vemos la discapacidad como una discapacidad, no como diferentes capacidades, ¿verdad? Y en el ámbito específico en el que trabajo, que es el área de autismo, es mucho más incomprendida, porque al ser una condición, y al tener tantas aristas o tantas variables, ¿verdad? Entonces, la persona con autismo específicamente, el niño, la niña, el joven, la persona adulta, es menos comprendida. Lo voy a hablar así sencillamente. Ustedes pueden ver a una persona con autismo, ya sea hombre o mujer, y físicamente no tiene aparentemente una condición en este caso. Pero ya ven un comportamiento raro, ya la gente se asusta, ¿verdad? Yo creo que todos nos hemos encontrado con una persona con discapacidad, una persona sorda, una persona ciega, pero las personas con autismo en este caso son las más incomprendidas y las más discriminadas, porque nosotros como sociedad somos los que enfrentamos más retos que ellos. ¿En qué sentido? En el sentido de que a la persona con autismo hay que comprender desde la comunicación que tienen, las diferentes formas de comunicación que tienen y en ese sentido, si de por sí entre nosotros nos cuesta comunicarnos, no digamos como una persona que hay que utilizar diferentes maneras, ¿verdad? No solamente las palabras, también los gestos. Entonces, por ahí hay un reto, el reto mayor, que es la actitud de las personas. Por otro lado, a nivel educativo, ya a nivel de programas, ¿verdad? Todavía no se cuenta, no sé, en el caso de los países y de los amigos, amigas que nos visitan de otros países, pero todavía a nivel centroamericano hay retos, por ejemplo, en las programas, ¿cómo le llaman en otros lados? No sé, las mallas curriculares, las currículas todavía no están dando respuesta a las personas con discapacidad porque hemos metido como que todo es, no hay heterogeneidad, si es así, si me corrige Lice la palabra, ¿verdad? Todo es eh, uniforme para todos, ¿no? Eh, las personas se miden por un número, ¿verdad? Por ejemplo, el nivel de aprendizaje se ha valorado de forma cuantitativa y aunque digamos que todavía se debe de valorar también las capacidades, lo que hacen y eso, pero todo se cuantifica. Y entonces yo me enfrento en el aula, por ejemplo, en mi entorno, con diferentes niños
y cada uno tiene una discapacidad. Y entonces, ¿qué tengo que hacer como maestra? Tengo que, pues, ir viendo la capacidad del uno, la capacidad del otro y valorarla según, ¿verdad? Su nivel de funcionamiento o su nivel de habilidad. Pero eso no quita que voy a discriminar al que tiene menos habilidad en relación al otro. Entonces, realmente enfrentamos muchos retos. Bueno, repito, primero partimos de lo que es la actitud, ¿verdad? También enfrentamos retos a nivel de programas, ¿verdad? De mallas curriculares. Partimos a nivel público, por ejemplo, de retos a nivel de infraestructura. Y bueno, la experiencia en Nicaragua que puedo compartir es que sí hay voluntad política para hacer cambios, ¿verdad? Porque se nos capacita, como docentes se nos capacita, pero todavía hay muchos retos, por ejemplo, a nivel público todavía el hecho de tener 13 estudiantes en un aula de clase con autismo es bastante difícil, ¿verdad? Y tener que trabajar con las uñas prácticamente creando material didáctico. Entonces, pero se hace porque de forma especial también está la actitud, que era lo otro que decía al inicio, ¿verdad? La actitud es sobre todo la parte que es como el motor para poder seguir adelante en esta tarea. Luego también como docente vemos la parte de las familias, cómo enfrentan estos retos. Y por eso yo pedí a mi amiga Elisette que pudiéramos invitar a una de las madres, ¿verdad? Para que ella también comparta su testimonio, porque las familias son discriminadas. Yo, por ejemplo, tengo varias madres que han tenido que retirar a sus hijos de las escuelas privadas porque no se les acepta, porque no hay adecuaciones curriculares. Y ese es realmente como decimos popularmente aquí, les brindo el charro porque son personas, son mujeres valientes. Ese es otro asunto dentro de las familias. Muchas de estas madres son madres solteras o madres que tienen solas, pues, o que sacan adelante a sus hijos solos. Creo que ya solo me queda un minuto, no sé cuánto tiempo me queda. Así es, 1 minuto. Ok, y entonces, como reflexión en relación a la discriminación, bueno, yo les hago un llamado a todos ustedes que estamos discutiendo este tema para que sigamos, ¿verdad? Hablando de la no discriminación, de trabajar con las actitudes y los valores con otras personas y que no bajemos la guardia en este sentido. Muchas gracias por la invitación. No, gracias María Elena por aceptar la invitación y pues podés presentar a la madre de familia, pues que la conoces y pues para que ella muestre pues y exponga su situación como madre de un hijo o una hija autista. Está bien, bueno, tengo entendido que la profesora Marixa Salgado está presente y bueno, ella es maestra también y tiene a su hija muy preciosa, Marixabel, que es estudiante y es una de mis estudiantes, entonces la presento, ella es docente, es subdirectora de Instituto Óscar Arnulfo Romero, también en la ciudad de Estelí. Entiendo que es pedagoga, es psicóloga y bueno, los dejo con ustedes. Profe Marixa, ¿está por ahí? A mí me pareció verla desde el ¿Aló? inicio. Ahí está. Ah, sí. Sí. No sé si está activado el teléfono. Sí, ¿Se sí, sí, escucha? Bueno, te escucho. eh, muy, muy buenas noches. Muchas bendiciones. Para mí es un placer estar con ustedes, ¿verdad? En este magno evento, diría yo, un privilegio ser aceptada. Gracias a la profesora, ¿verdad? Por la invitación. Y
Realmente yo tengo una experiencia, diría, negativa. Esa experiencia negativa fue un desafío para mi persona. Cuando me dieron el diagnóstico a mi hija y pasé un proceso. Realmente en el ser humano, cuando tenemos ciertas situaciones, muchas veces no queremos aceptar lo que nos está sucediendo. En muchas áreas nos pasa eso. Fui trabajada realmente por la parte psicológica, busqué ayuda profesional para tomar una actitud y un reto. Solo tengo una hija. Eh, tuve, ¿verdad? Realmente 4, ¿verdad? Embarazo y 3 niños en el cielo y solo tengo a mi bebé, mi niña. Entonces, con la esperanza, ¿verdad? De tener un futuro con ella, pero y el amor que me ayudó mucho, pero comenzó las personas a discriminarme. Se reían, se burlaban, y le estoy hablando en todos los ámbitos, como una mujer profesional que soy, ¿verdad? Y yo comenzaba a llorar. Lloraba y lloraba y lloraba. Mi almohada es la única que sabía y lloraba. Y solo era llorar, llorar y llorar y llorar. Iba a trabajar, iba a la iglesia, iba a muchos lugares y lloraba. ¿Por qué? Por aquella discriminación de tener una niña con autismo y como decía la profesora, en sus características es una niña normal. Pero cuando ella comienza algunos gestos, ¿verdad? Eh, y balbucear, entonces te quedaban viendo. En un instante, casi tuve un accidente. En la institución, para esa época, hubieron personas profesionales, psicólogas, pedagogas, que hicieron una burla y se rieron, se lavaron las manos y las carcajadas. Yo salí de ese lugar, pero demasiado triste, porque yo estaba pidiendo un cambio de un centro a otro y no me lo dieron. Entonces, en ese momento, iba pasando por una carretera y casi me atropella una camioneta, porque yo era llorar, llorar, llorar. Yo le decía a mi Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Qué pasó con mi niña? ¿Qué pasó con mi criatura, Señor? Tú me la diste, ya. Entonces, de esa manera comencé a trabajarme. Y después la familia, incluso la iglesia, vamos al estatus social. O sea, era rechazada, en otras palabras. Esto fue un gran reto para mi persona el día de hoy, con mucho orgullo. Tengo a mi hija, tiene 11 años. Eh, para mí mi princesa es mi motor para trabajar. Y como decía la profe, eh, doy ahora actualmente, estoy capacitando, tenemos 3 años en nuestro gobierno con lo que es la inclusión, con no a la discriminación y capacito, porque mi eslogan es, hoy tú no tienes un familiar. Mañana puede ser tu hijo, tu sobrino, tu nieto, ¿verdad? Tu primo, tu prima, tu cuñado, etcétera. Entonces, es la parte de concientizar al ser humano, no importa el tipo de profesión, sino concientizar al ser humano, no a la discriminación con los niños con discapacidad, no a la discriminación a muchas cosas que suceden en el ser humano. Imagínense que aún en la salud yo fui discriminada. ¿Y qué tiene tu niña? Y me la agarraban como un trapito. ¿Y qué tiene tu niña? Ah, no tiene nada. O sea, fue un proceso bastante largo. Esto me permitió a mí llegar a estudiar psicología. Me empoderé mucho para sacar mi licenciatura, ¿verdad? Siendo ya con mi primera licenciatura y para sacar mi segunda licenciatura fue mi hija. Ya, incluso lo hice mi tesis en autismo. Son eventos muy grandes, es un proceso grande, no es fácil. He pasado por momentos muy críticos. He pasado cuando en el trabajo te dice, no puedes irte. Y tal vez está sucediendo una situación con mi niña. Entonces, yo agradezco a la profe me ha ayudado mucho, ha tomado todas las partes pedagógicas, incluso su amor a cuidarme mi criatura, y eso es algo muy precioso, eso lo agradezco de todo corazón a la profesora de mi hija, y entonces es el desarrollo que tenemos como profesionales, la actitud, la conciencia, el amor, sobre todo el amor en nuestros corazones, en todas las áreas, las decisiones que nosotros tomamos, ya, porque son seres especiales, no importa la edad de la persona. Y si nosotros vemos esto se da, la discriminación aún en los ancianos de tercera edad, a veces lo discriminamos a los ancianos. Entonces, en muchos aspectos. Entonces, no lo sabemos todo, cada día aprendemos un poquito. Esto me ha permitido a mí a mejorar cada día, a tener retos, a tener desafíos y seguir adelante.
Hoy en día me siento muy feliz, muy contenta y yo digo, lo que yo he aprendido, que es el amor hacia mi bebé, el amor hacia todos los niños, es eso lo que me ha ayudado como profesional seguir adelante. Entonces, de esa manera, me ha permitido Dios en primer lugar, ¿verdad? Porque le ponemos las cosas a Dios sobre todo en esta tierra y para seguir adelante. Yo observo los países que tienen la oportunidad de trabajar. En Nicaragua tenemos como alrededor de 3 años que se están trabajando las temáticas con la mayoría de los docentes y la parte actitudinal ha sido bastante un poquito difícil, pero como ha aumentado los niños con discapacidad, yo creo que a nivel mundial, el número hoy en día, vemos que ya la gente, o sea, va a ir buscando la conciencia de cómo ayudar a todos los niños con discapacidad y tener esa conciencia, no discriminar a nadie, cero la discriminación, diría yo en este momento, ¿verdad? Y es una experiencia muy bonita entre todos ustedes como profesionales, sobre todo ese talento de tener el amor en nuestros corazones y seguir adelante. Pero sí, créalo que he vivido momentos muy críticos que solo Dios me ha dado la fuerza, pues gracias a Dios, pues tengo un matrimonio, solo tenemos a la niña, mi esposo me ha ayudado mucho, mi familia, he involucrado a toda mi familia, ¿verdad? Porque en mi llanto era mi familia, lloraba, era mi familia. Entonces, de esa manera. Y otro de los golpes también que tuve bastante, que me afectó mucho, fue la muerte de mi mamá, ¿verdad? Que partió y entonces yo sentía que ya no podía vivir porque ¿qué iba a pasar con mi niña? Porque es el que me ayuda. Entonces, de esa manera, hoy en día podemos decir no a la discriminación. Ayudémonos, demos la mano, sembremos un granito de arena con amor, con cariño en el desafío de este mundo, ¿verdad? Y me siento feliz en este momento con ustedes, compartir y ver la experiencia como persona, como profesionales, como madre y también donde trabajo. Trabajo en un colegio donde hay 1,600 estudiantes y 50 de personal y hay niños con discapacidad. Y yo trabajo bastante eso de que los maestros tomen la importancia de ayudar a los niños en el proceso de evaluación de los aprendizajes y la forma como ellos pueden trabajar en la evaluación con los niños. Entonces, mi prioridad es eso, trabajar con todos los niños, ¿verdad? Con Un discapacidad, minuto. con discapacidad. Entonces, en esta noche, ¿verdad? A nivel, ¿verdad? Lo internacional que estamos, unámonos, madre, compartamos las experiencias y si hay personas profesionales que trabajan más a lleno con esta área, es bonito compartir las experiencias. Entonces, para mí, muchas bendiciones y con amor un abrazo, ¿verdad? Desde aquí de Nicaragua, de la ciudad de Estelí. Bendiciones, bendiciones. No, muchísimas gracias, doña Marisa, por ese conmovedor testimonio que a mí en lo personal me ha hecho un nudito en la garganta. Gracias y felicitaciones por ese valor, por esa valentía y porque del dolor ha tomado fuerzas para salir adelante y para mejorar. Felicitaciones. Y bueno, como el tiempo es nuestro peor enemigo, pasamos ahora con nuestra siguiente panelista que es Lourdes Leiva, nuestra compañera peruana, pedagoga con especialización en diseño curricular y gestión pública, docente de la educación secundaria por 20 años, especialista en el Ministerio de Educación y consultora en temas educativos. Em, en educación superior también. Ha trabajado en proyectos para ONGs, organizaciones internacionales como UNFPA, UNESCO Internacional, Youth Foundation, entre otras. Desde hace 12 años dirige su propia empresa de consultoría en educación, consultora educativa especializada CES, desde donde contribuye a la mejora de la calidad en la educación superior en institutos y universidades a través de consultorías y cursos. Ella nos dice que entre las cosas bonitas que tiene son los amigos. La palabra es suya, mi querida Lourdes Leiva. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, qué foro tan interesante. Sí, yo soy pedagoga de formación y quisiera compartir en este momento una experiencia que tuve con mis estudiantes de secundaria, ya hace bastantes años, pero el problema de la discriminación se mantiene vigente, ¿no? Generalmente a nosotros nos discriminan o discriminamos por quiénes somos o por lo que no somos, ¿verdad? Entonces,
Y muchas veces consiste en hacer avergonzar de lo que uno es, ¿no? Y en ese mismo sentido, otra persona se siente superior o con poder por lo que es. Entonces, siendo digamos, la arista central, yo trabajaba con jóvenes de zonas marginales, de sectores empobrecidos económicamente en escuela pública. Y veía que estos jóvenes sentían mucha vergüenza de sus vidas, ¿no? Entonces lo que les llevaba a mentir mucho cuando les hacían preguntas. Por ejemplo, si uno pregunta, ¿en qué trabaja tu papá? No, era muy fácil para algunos que tenían trabajos convencionales, pero para otros que su papá, por ejemplo, era zapatero. En Perú es el que arregla los zapatos, ¿no? Cuando están malogrados o que su mamá trabajaba, digamos, en actividades menores, les costaba mencionar, mostrar su realidad, ¿no? Entonces tenía un proceso de avergonzamiento sistemático de quiénes eran. Entonces, yo les empecé a preguntar, ¿no? ¿Qué hacían ellos cotidianamente en sus vida diaria? ¿Y qué tenía que ver eso con los valores que la escuela premiaba? Entonces fue muy interesante ver, por ejemplo, cómo, claro, con una metodología que no vamos a describir acá, los jóvenes decían, por ejemplo, que ellos se cocinaban solos porque los padres iban a trabajar, no tenían empleada, entonces ellos eran los que tenían que cocinar, preparar el desayuno, los mayores alistaban a los menores para ir al colegio. Si había un problema, no era como en la clase media, pues que vas, llamas por teléfono a la mamá, viene. No, no, ellos tenían que resolver problemas solos, ¿no? Los niñitos que en otro lado la mamá le amarra los pasadores, ¿no? Las hojuelas, no sé cómo llaman en el país, ¿no? Los Y ellos cordones. solitos se lo podían hacer, ¿no? Entonces, había mucho sentido de autonomía, de independencia, de resolver problemas solos. Muchos de estos jóvenes trabajaban. Yo admiro mucho a los vendedores porque para un sí vas a escuchar 80 nos, ¿no? Y sin embargo no se rendían. Y si no, y yo les preguntaba, y por ejemplo, si no te sale el producto, ¿qué haces? Bueno, tengo que cambiar de producto. Entonces hay un mundo ahí muy interesante, poco explorado y no visto por la escuela. Entonces se pide, ¿no? En la escuela el desarrollo de valores, etcétera. Pero ¿cuáles son esos valores? Por ejemplo, la limpieza, la puntualidad, ¿no? Y una serie de valores que, claro, si los chicos se miden, sacan cero, porque de repente no tienen la limpieza que deberían, porque de repente no tienen la puntualidad que se esperaría, porque de repente no tienen los modales que se esperarían, ¿no? Y no sé, pero en el colegio, en nuestras escuelas se ponen los eslogans, ¿no? Sobre la puntualidad. Pero yo les decía, a ver, vamos a poner al lado de esos valores lo que ustedes hacen. Y entonces ponían, pues, ¿no? Salía, eso que, perdón, que vimos, resolver problemas, salir adelante, ¿no? Luchar contra la adversidad, no lo decían así, pero esa idea de la lucha contra la adversidad es lo que explica muchas veces la vida del pobre económicamente, ¿no? Entonces, tener esperanza, muy interesante porque como lo decían, recuerdo, hasta ahora han pasado más de 2 décadas y aún recuerdo a la jovencita que decía, yo he aprendido a esperar. Y le decía, ¿cómo es eso? A ver, ponme un ejemplo. Y me decía, bueno, yo sé que somos varios hermanos, a mí me toca que me compren zapatillas esta vez, pero de repente la próxima tengo que esperar porque le tocará a mi hermano. O sea, hay un mundo por explorar ahí muy interesante, ¿no?
Entonces, yo aprendí que es muy importante que uno se vea con sus ojos propios, no con ojos ajenos, ¿no? ¿Quién soy yo para mí y en mi mundo y en mi contexto? Pero si la premisa es que me tengo que avergonzar de quién soy, eso impide que yo valore verme con mis ojos. Más bien es, yo no soy como el otro, yo no soy como la otra. Entonces creo que la escuela juega un rol muy importante ahí, ¿no? Por ejemplo, siguiendo, les comento, este colegio mío está en la falda de un cerro. Normalmente por las migraciones, los peruanos de las regiones de la sierra, por temas laborales básicamente, problemas económicos, migran a la ciudad y comienzan a poblar estos centros, estos cerros, porque ellos viven en el Ande, viven en los cerros, sin ningún problema, porque ahí tienen sus chacras, etc. Entonces, cuando vienen a estos cerros, no hay luz, no hay agua, no hay pistas, no hay veredas, no hay escuelas, no hay nada. Pues estamos hablando de las migraciones pues, de los años 60, 70. Entonces, yo les decía, ahora, porque si uno salía al patio, podías ver el cerro. Le decía, vamos a mirar el cerro. Díganme ustedes, ¿no? ¿Cómo este cerro ahora tiene luz, agua, desagüe, pistas, colegios, salud, etcétera? ¿Quién lo hizo? Entonces, luego la metodología tiene otros pasos después, pero básicamente creo que hay una cosa que trabajar ahí, ¿no? ¿Cómo es posible que a los descendientes de los incas y los mayas y los aztecas nos hayan hecho olvidar nuestra dignidad de culturas elevadísimas? Un minuto, mi querida Lourdes. Entonces, creo que hay mucho que hacer, ¿no? Y hay que ver este tema también de forma política, ¿no? En este sentido de recordar quiénes somos, hay una matanza sistemática de los líderes indígenas, que son las memorias, ¿no? Bien, ahí es, estimada Eliseth, muchas gracias. Gracias, si es que se puede hablar de tanto. Y esa última idea nos daría para muchísimo, porque no solo es en Perú, es en toda Latinoamérica, mi querida Lourdes. Aquí también sufrimos eso, lamentablemente. Y eso daría para mucha conversación. Pero bueno, ni modo, como el tiempo es nuestro peor enemigo, paso con nuestra siguiente panelista, ¿verdad? Que viene de Guatemala, ahora le está tocando el turno a Guatemala, y es Victorina Macario Ixchpo, nacionalidad guatemalteca, etnia maya quiché. Es máster en intervención psicológica en el desarrollo y la educación de la Universidad Europea del Atlántico. Tiene una licenciatura en psicología general por la Universidad Rafael Andívar. Es profesora de enseñanza media y pedagoga y psicóloga, ¿verdad? Trabaja también con la educación primaria. Bienvenida, mi querida Victorina. Es suya la palabra. Una buena noche para todas y todos, pues es un gran honor estar acá a través de este medio. Saludos cordiales para todos. También creo que están acompañándome algunos estudiantes y algunos colegas de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural. Bueno, yo soy guatemalteca y vivo en la región occidente de Guatemala. Hablo el idioma maya quiché. Y pues a mí me corresponde hablarles respecto a cómo es el enfoque de la discriminación en la región en la que nosotros compartimos, como les decía, en el occidente del país. Pues a nivel histórico, desde la colonia aún se ven rasgos muy marcados de lo que es la discriminación étnica. Viene de manera estructural en el enfoque económico y también lo social. Se ha visualizado
despojos de los pueblos indígenas. Y bueno, hay un libro que me apasiona leerlo porque ahí habla directamente de lo que se ha vivido a través de varios años y ahora en este ciclo, a pesar de la firma y tener acuerdos de paz, aún se sigue viviendo situaciones de discriminación y mayoritariamente en la población indígena. Bueno, acá se comparten varios idiomas mayas, pero todavía se escuchan términos como peyorativos, como el dialecto, como algo inferior, ¿verdad? Y hay un autor que se llama Severo Martínez Peláez y habla sobre la herencia colonial, de cómo ha sido esta situación como una herramienta ideológica diseñada para justificar la explotación económica de la población maya. Y pues se visualiza también desde la negación y la cultura del silencio, de no hablar el idioma porque se ha visto como algo inferior, como que la persona que tiene una indumentaria maya tiene como una inferioridad en cuanto a su aprendizaje. También se ha utilizado como un elemento de pobreza y pues todos estos aspectos se visualizan también en el enfoque educativo desde las aulas. Se ha trabajado bastante, se tiene también centros educativos en donde se forma a población estudiantil desde su idioma materno, pero hay muy poca bibliografía que ampara o que le dé valor real a lo que es también un idioma maya. Entonces, vemos estas situaciones históricas que es complicado y también se ve, como les indicaba anteriormente, como jerarquías de poder. Se ve a la población indígena como personas que sirven, que están en una situación menor que otra, ¿verdad? Entonces, creo que es un elemento que nosotros como profesionales en el ámbito educativo debemos de llegar a la sensibilización desde las aulas y hacer como alianzas como los padres de familia, porque los niños, los jóvenes comparten mucho tiempo con sus padres. Y como lo decía la primera expositora, no es algo que lo traemos ya desde los genes, sino que se aprende en la cultura donde compartimos. Hay niñas y niños de otras culturas que les han enseñado a practicar valores de respeto que comparten sin ningún prejuicio, sin ninguna actitud de discriminación, pero cuando ya lo ven los niños, lo repiten en los ambientes escolares. Por ejemplo, desde un juego pueden decir, tú eres la muchacha o tú eres la princesa. De ahí encontramos elementos actitudinales que se debe de ir trabajando para tener una cultura realmente de respeto y de cero discriminación, que es el tema que estamos trabajando y creo que tenemos un gran desafío. En el ámbito o tema también de la discapacidad, también trabajo en un centro de recursos para la educación inclusiva. Se ve doblemente la discriminación cuando el niño con una condición de discapacidad, ya sea física o intelectual, se le ve, digamos, con su indumentaria maya, es mucho más el aspecto de no atención. Doble discriminación. Exactamente. Se ve en el ámbito de salud, se ve en el ámbito también educativo y creo que son desafíos que nosotros tenemos que trabajar y sensibilizar con quienes compartimos para que haya una justicia también y que se vean situaciones de cambio en la explotación económica, porque esta es una situación de carácter estructural, como repito, en el ámbito de salud y educación, que son situaciones que sí se pueden trabajar desde muchos elementos. También se han visualizado también cómo llega esta actitud de discriminación en cuanto al enfoque psicológico.
una persona que vive discriminación definitivamente vamos a ver eh, también complicaciones con estrés crónico, traumas y afectación en lo emocional, baja estima, aislamiento, desesperanza. Y estos elementos se pueden ir trabajando, ¿verdad? ¿Cómo vamos a empoderar nosotros a las niñas? Acá en Guatemala, algunas regiones todavía se ven que sí se utiliza la indumentaria, tanto el varón como la dama, pero por lo regular las que hemos sido resistentes con portar nuestra indumentaria somos las mujeres, ¿verdad? Entonces, creo que ahí se ve, es un tema muy complejo, pero también que observamos en cierta manera por las situaciones o factores de pobreza, muchas de las señoritas, las jovencitas, ya han asimilado en cierta manera otro tipo de vestuario por cuestión económica o también por cierta presión o por cierta negación de su identidad, pero no es solo un elemento superficial, sino que es algo profundo, por lo que decía, desde el enfoque psicológico, mejor me voy a vestir como lo ajeno, ¿verdad? Para que no me identifiquen y para que no me desprecien. Entonces, estos elementos son muy importantes analizarlos a profundidad para que nosotros podamos educar desde una cultura de paz y poder hacer una transformación desde nuestras familias. Si nosotros cambiamos, podemos ir apoyando a los demás y poder entrelazar alianzas con todos los sectores que comparten en una sociedad. No sé si Ok. tengo todavía algunos minutitos. Un minutito. Muy bien. Entonces, eso sería mi aporte en cuanto a cómo podemos nosotros trabajar la inclusión desde el aula. Sería también capacitar a los docentes a tener una educación no sexista, o sea, no solo enfocarnos a cierto sector, y también visualizar espacios de empatía, de autoestima. Y mil gracias por la invitación. He aprendido tanto No, de ustedes muchísimas también. Muchas gracias. gracias. Gracias, mi querida Vitorina. Y pasamos ahora, fíjense cómo hemos ido hablando de la discriminación desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista de las capacidades especiales. Y ahorita vamos a entrar a hablar de la discriminación o desde el punto de vista de género. Y para esto nos acompaña también desde Guatemala nuestra querida Gisela López, que es doctora en estudios de géneros por la Universidad Internacional de Andalucía, es minificcionista, crítica literaria feminista, comunicóloga y especialista en estudios de género por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha coordinado distintos proyectos, ¿verdad? En distintas universidades. Actualmente es integrante de la Red Internacional de Mujeres Científicas, la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala, la Red de Investigación de las Literaturas de Mujeres de América Central y fundadora de la Red de Mujeres Investigadoras REDMI Centroamérica, capítulo Guatemala. Bienvenida, queridísima Gisela, es suya la palabra. Muy buenas noches, realmente interesante y plural, ¿verdad? La forma en que se ha estado desarrollando este conversatorio. A mí me gustaría pues enfocarme desde la vivencia de las mujeres y en ese sentido yo estoy muy contenta de estar en esta actividad ya que en marzo, el 1 de marzo, hay una conmemoración que es el Día de la Cero Discriminación. Entonces creo que estas fechas nos sirven como para tener un pretexto, ¿verdad? De reunirnos, de hablar en torno a estos temas. Y bueno, la discriminación sabemos que pues limita todos esos esfuerzos por crear un mundo más justo, más equitativo. Y en el caso de género, sabemos que hay una organización en la sociedad
que pues ya lleva más de 10.000 años y que esta organización en la sociedad ha establecido jerarquías, ¿verdad? De lo más sencillo que en el área rural, cuando nacía un niño, pues se le daba gallina a la señora, pero si era una niña no le daban nada. Así es, así es. Entonces, es una historia larga de cómo se ha ido como normalizando y formando parte de la cotidianidad una serie de estereotipos que se basan en discriminar generalmente a las mujeres, a las niñas, pero también a otras identidades, ¿verdad? De género. Entonces, vamos a ver que esta discriminación contra las mujeres es entonces algo que forma parte de todo un sistema, ¿verdad? De todo un sistema que está presente en la estructura de la sociedad y que genera desigualdades a partir de, como ya decimos, los roles, los estereotipos de género que van a circunscribir a las mujeres a los espacios privados y van a asignar roles que también son difíciles de proveedores, ¿verdad? Exclusivos a los hombres en los espacios públicos, pero conllevan también limitaciones y privilegios. En ese sentido, esa discriminación hacia las mujeres pues ha menoscabado los derechos, ¿verdad? Los derechos humanos de las mujeres, al limitarle, por ejemplo, su derecho a la educación, su derecho a la igualdad salarial. Hay varias líneas, digamos, que podemos ver de cómo se refleja esta discriminación de género y que se enfoca principalmente en dos líneas. Una, que es la violencia, ¿verdad? La violencia contra las mujeres en razón de discriminar y de crear una serie de preceptos, leyes que están ahí presentes en la sociedad y que van a limitar ese desarrollo, ese acceso a oportunidades desde unas prácticas que se basan en el ejercicio de la violencia. El femicidio, por ejemplo, es una práctica terrible, ¿verdad? Que ha damnificado no solo a la mujer que es la víctima que va a morir, o que es asesinada, sino que afecta a todo el conglomerado social, porque ¿quién se va a hacer cargo de esos hijos, de esas hijas? Eh, pues va creando todo una vulneración, ¿verdad?, de ese tejido de la sociedad. Yo recuerdo que hasta en los juegos infantiles se nos ha inculcado esos patrones y esa cultura de violencia. En mi país, no sé allá en los otros países como hay tantos presentes, pero en mi país se jugaba a un juego donde decían, Chico Perico mató a su mujer, hizo tamales para ir a vender. Y se jugaba como una ronda infantil, o sea, normalizando una Un discriminación, feminicidio. sí, una violencia contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, esa discriminación se refleja en diversos aspectos. Si vamos a la educación, tenemos una universidad que en Guatemala cumple 350 años. Ahorita, en el 2026. Pero las mujeres solo llevan 126 años de que pudieron entrar a esa universidad. Fue hasta 1919 que estuvo la primera mujer egresada.
Entonces, 350 años, pero más de 250 donde no se permitía la entrada a las mujeres, ¿verdad? Entonces, esa discriminación va haciendo mella en diferentes espacios. Si vamos al ámbito de lo laboral, pues también se expresa a través de que hay diferencias salariales. Lo que se llama, hay una brecha salarial que va a discriminar el desempeño laboral de las mujeres y según estudios y estadísticas, pues el salario no pasa de a veces del 77% de lo que ganan eh, hombres en los mismos puestos, ¿verdad? Y otra forma de expresarse es en que hay menor participación, hay como una pirámide, ¿verdad? Las mujeres estamos en toda la base, en los puestos administrativos, en puestos que no conllevan un poder de toma de decisiones, y a medida que va subiendo la pirámide, pues son más los hombres que están visibles. Bueno, yo desde la universidad, pues contarles que tiene 350 años la universidad, pero no hemos tenido ni una mujer rectora. No hemos tenido una rectora, solo hombres, 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 más de 3 siglos y medio, ¿verdad? Entonces creo que sí hay mucha tela que cortar en cómo esa discriminación por género va a repercutir en la vida, en las oportunidades de las mujeres. Y otro aspecto también muy frecuente es cuando una mujer está laborando y de repente se embaraza, viene a veces el despido, ¿verdad? Hay un despido. O ya cuando regresa de su periodo del permiso, ¿verdad? Por lactancia, Postnatal. ¿sí? Ya no le vuelven a renovar el contrato. Entonces vemos una serie de prácticas que van a tomar forma a partir de prácticas discriminatorias. Y ya vimos ejemplos Minuto. Lo en siento, la... mi querida Estela, un minuto. Y si vamos a la política, también. Hay aquí más de 300 alcaldías, pero las mujeres no hemos llegado ni al 10% en ocupar puestos de alcaldesas. Entonces yo creo que realmente ese día cero de discriminación debe ser una consigna, ¿verdad? Para que ya no sea solo un día, que sean 365 días donde haya cero discriminación. Hay una convención que yo les invito a leer, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Y pues nos ilustra muy bien todas estas posibilidades que podríamos tener y mejorar calidad de vida, ¿verdad? A través de superar esas brechas y esas prácticas, lamentablemente, que generan la desigualdad a partir de esa discriminación hacia las mujeres. Muchas gracias. Y yo creo que cada una y cada uno podemos ser actores, ¿verdad? Para cambiar estas situaciones. Muchísimas gracias, mi querida Gisela. Y no sé si está por ahí la compañera Mirta Pagliaroni. Eh, Creo que también quería compartirnos un poco su experiencia. Mirta, ¿está por ahí? Mirta. Bueno, entonces, si no la Sí, sí, tenemos, aquí aunque estoy, aquí... aquí estoy, aquí Ah, estoy, bueno. aquí estoy. Ah, bueno. Es suya la palabra, mi estimada Mirta. Hola. Hola, bienvenida, bienvenida.
Perdón, que estoy en un lugar que tengo poca conectividad y estoy, por eso estaba sin cámara. Ajá. He estado escuchando muy atentamente, me parece precioso todos los aportes que se han hecho. A mí me gustaría cortito poder agregar, porque este es un tema que tendría que dar para otro Zoom. También la discriminación con aquellas personas que han estado privadas de la libertad. Cuando Mm, tienen que salir a la sociedad de nuevo después de haber cumplido sus condenas, el estigma sí que les acompaña en la vida, no importa el delito, están siempre marcadas justamente por ese delito. Las personas no preguntan por ahí cuál fue el delito. Ya el hecho de haber estado privadas de la libertad, de haber estado presas, ya les hace personas que no pueden tener una segunda oportunidad en la vida y quedan al costado, ¿no? De ese camino que la sociedad decide por el que hay que caminar y el que no, bueno, hacia la banquina, como decimos nosotros acá en la Argentina. Así que me gustaría mucho también un poco, sobre todo, y hablando recién, escuchando de las mujeres también están muy perjudicadas con ese tema. Les cuesta muchísimo la reinserción laboral, que por lo general quedan solas y con sus hijos, y peleando también por la tenencia de sus hijos, demostrándole a la sociedad que pueden ser capaces de educar en el amor después de haber cumplido una condena. También quedan fuera de este sistema las personas que han estado sufriendo el consumo de las sustancias psicoactivas, ¿sí? Los alcohólicos que también se recuperan. O sea que se podría hablar muchísimo realmente de los distintos tipos de discriminación y cómo afectan de una manera tan contundente y tan triste al resto de las personas, al resto de la comunidad. Recién escuchaba que se hablaba de las políticas públicas. Obviamente que hay que crecer mucho en este trabajo, porque la discriminación creo que es la principal, el bullying en las escuelas, en los trabajos. La discriminación es uno de los principales elementos que llevan a las personas también al suicidio. Algo de que también se debería de hablar, de dejar de tenerle miedo y poder tomar el toro por las astas y también hablar de estos temas que son muy tristes, pero que vienen no solos, sino que vienen acompañados de procesos que llevan a tomar estas determinaciones. Muchas gracias. No, gracias, gracias Mirta. Y ya para ir cerrando, yo quisiera retomar algo que decía Mirta y es el bullying. O sea, en realidad, solo ese tema, solo el bullying nos daría para tener otro gran Zoom. ¿Por qué? Porque muchísimos, muchísimos niños, muchísimos adolescentes en las escuelas, hoy por hoy, aunque sea un lugar común lo que acabo de decir, están sufriendo de bullying. Y este bullying hace justo lo que usted decía, Mirta, a veces llevar a la depresión e inclusive a los intentos de suicidio a los niños, porque se sienten solos, sobre todo cuando no tienen lo que hablábamos acá, la comunicación con sus padres para poderles expresar el daño que están sufriendo en las escuelas. Y otro punto que quisiera retomar ya para ir cerrando es el de la tecnología. Está en auge el sexting, el texting y el montón de ink ahí que son temas interesantísimos. Cómo se hace daño a las personas a través de discriminarlas a veces por su orientación sexual, discriminarlas a veces por la manera de vestirse, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, Mirta, ¿quería decir algo? Sí, las redes sociales, Sí, eso es tremendo. lo puse en el chat. También el tema de Sí. la discriminación a través de las redes sociales, porque hace que las personas, desde la impunidad, ¿no? De poder ocultar su identidad, hagan Identidad. también muchísimo daño. Ujú, ujú. Bueno, entonces ahí también hay un link para quienes quieran pues estar en el WhatsApp de la organización, de la fundación, ¿verdad? Que pueden acceder a través de ese al chat
para acompañarnos y para estarse informando de las actividades que tenemos. Si no hay alguna pregunta de parte del público, si no hay alguna duda de parte del público, me gustaría pues que en una palabra o en un minuto se despidan nuestras y nuestro panelista. No sé, Ah, vamos a ver si hay interrumpo. alguna pregunta. Sí, sí, Pablo. Sí, les voy a hacer un comunicado. Primero les voy a compartir pantalla para un evento que estamos organizando con la Fundación EJIMA para ya darle fin al Zoom cuando usted lo disponga. El día martes 10 de marzo, 9 horas de la noche, PM Argentina, vamos a celebrar el Día de la Mujer, un día para reconocer la fuerza, la sensibilidad, la inteligencia y el enorme aporte que cada mujer hace al mundo. Desde la Fundación Ejimá queremos invitar a cada una de las personas aquí presentes a presenciar nuestro programa especial dedicado a honrar el valor de la mujer en la sociedad, en la familia, en la cultura y en la construcción de un mundo mejor. La mujer es inspiración, es lucha, es amor y es transformación. Gracias por todo lo que representan para la humanidad y lo invitamos también a unirse al grupo de WhatsApp que acabo de poner el link ahí en los mensajes Ujú. para que cada uno, una vez que se unan al grupo, me vayan pasando los nombres de las personas que han participado hoy día para luego nosotros vamos a poner en el chat el link para que se unan al canal de Facebook, a la red social de Facebook, y que puedan descargar de ahí Su diploma. el diploma que le vamos a dar a cada uno de los que ha participado hoy. Así que ahí en el chat puse el link, los que se quieran unir, me van pasando los nombres para ponerle los nombres en los diplomas. Y en la noche de hoy de Australia ya van a estar listos para que los que han participado hoy día puedan descargar el diploma para haber participado. Dicho esto, agradecerte, Elisa, por todo el esfuerzo que haces. Ha sido un Zoom espectacular. Agradecerle a cada uno de los exponentes. La verdad que es como dijeron mucho, es un tema que da para hablar en varios Zoom más. Pero bueno, gracias a todos por el granito de arena que le están dando a este mundo y más que todo por lo que se está viviendo actualmente. Y bueno, es una lucha continua que hay que pelearla y seguir para adelante. Ujú. Ok, muchas gracias, Pablo. Yo quisiera compartir algo que dejó por aquí. ¿Quién fue? Em, Maritza, doña Maritza decía, en las iglesias años atrás no podía predicar una mujer y hoy en día sí ya pueden predicar, sobre todo en las iglesias evangélicas. Y esta pues es otro ejemplo de discriminación hacia las mujeres. Recuerdo que cuando yo era niña pensaba, pero ¿por qué solo los hombres? Y era una niña, ¿por qué solo los hombres pueden estar en el púlpito? ¿Por qué no una mujer? ¿Cuál es la diferencia? Siempre se me hacía raro. Pero bueno, es que no tenía tan claro lo de esos 300 años de la universidad, ¿verdad, mi querida Isela? 300 años y solo 100 años de acceso para las mujeres. Bien, en un minuto entonces, en el orden en que participamos, podemos irnos despidiendo de este hermoso programa. Yo quiero agradecerles de verdad. Ha sido maravilloso. Lamento haberles colocado tiempo, pero aún así quiero decirles que casi nos llevamos las 2 horas y comenzamos casi que puntualitos. Así es que para mí ha sido un honor, un verdadero honor estar con mujeres y con hombres tan valientes, tan interesantes, tan llenos de conocimiento. Así es que muchísimas, muchísimas gracias y espero que nos veamos en una próxima. Y pues comenzaríamos con Ana. Unas últimas palabras en relación con el tema, mi querida Ana. Sí, Elisa, gracias a ti, a Pablo y a todos quienes participamos. Fue de mucho aprendizaje. Tomé notitas, así que voy a leer las cosas que me parecieron más importantes en menos de un minuto. Ok. Y
La discriminación no es una actitud inherente, sino inherente a nuestra especie, sino que es una actitud aprendida. Así que desaprenderla nos implica comunizar y comunizar es realmente importante para sobrevivir en este mundo. Decía verme con mis ojos, que creo que no sé quién era el que dijo estas grandes palabras. Lourdes Leiva, Lourdes Leiva. Lourdes de Guatemala, De ¿verdad? Perú, de Perú, Verme de con Perú. de Perú. Bueno, verme con mis ojos y no con los ojos del otro. Qué importante. También la transmisión y creación de la memoria colectiva que nos diga quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos, rescate de nuestra historia tan profunda en Latinoamérica. Ver también la discriminación como un tema político, qué importante para poder generar acciones colectivas contra esas actitudes discriminatorias. El estigma que condena siempre, o sea, por estar estigmatizado, quedas condenado a la discriminación. Qué grave, ¿no? La discriminación es la práctica que justifica el orden mundial, porque establece jerarquías falsas, pero que reproducimos y nos las creemos. Y se discrimina por lo que platicamos en esta mesa, básicamente por tres aspectos: por ser diferente, por ser mujer o por el color de nuestra piel. Siendo que todos quienes somos mujeres diferentes o no sé cómo decirlo, no blancos, pues somos la base del mundo en realidad y quienes lo hacen girar. Y lo contrario de la discriminación es el amor, de tal suerte que pues nos hace falta inventarlo, practicarlo y aceptar nuestro ser amoroso para con todos. Gracias. Gracias, Ana. Jorge. Bueno, muchas gracias a todos. Fue una gran experiencia, un gran aprendizaje. Me llevo, de claro de que necesitamos tener una mente más abierta, una disposición al diálogo, poder ver tantos puntos de vista tan diferentes. Definitivamente le abre los ojos a uno y lo hace ver de que hay mucha tela que cortar. Pero me voy satisfecho porque sea de una u otra manera, uno aporta un granito de arena y de gotita en gotita se va llenando el vaso. Así que muchas gracias a todos por esta gran experiencia. Gracias, Jorge. Gracias por formar parte de ella. María Elena. Y buenas noches, igual agradecer la invitación, ha sido realmente un compartir maravilloso, maravilloso pero a la vez retador, ¿verdad? Porque seguimos luchando porque la no discriminación se dé, la no discriminación, ¿verdad? Y reconocer que no solo depende de la voluntad de personal, sino también de una lucha transformadora del sistema, de los sistemas en los que se nos han impuesto. Y bueno, terminar con esta reflexión que he escrito aquí, que dice que comprender que las diferencias no nos separan, más bien nos enriquecen y que nos enseñan a convivir con humanidad. O sea, el agarrarle sentido y gusto a esas diferencias. Lastimosamente, no estamos todavía bien encausados ahí. Y recalcar que las personas con discapacidad, independientemente de su condición, son las personas que menos discriminan. De hecho, pienso que son las personas que tienen más amor
que entregar a los demás. Y quizás muchos de ellos no son conscientes de todo este mundo de discriminación, pero que nosotros sí tenemos que luchar por él. Gracias. Gracias. Ya Maritza, licenciada Maritza, ¿está por ahí? Licenciada Maritza. Bueno, si no, le damos Ahí la estamos. palabra. Ahí está. Listo. Un minuto para despedirse y Ujú. unas palabras en relación con el tema. Bueno, muchas gracias por la experiencia, un intercambio de experiencia muy lindo. Admiro la especialidad de cada uno de ustedes, ¿verdad? Graduado en las universidades, en los estudios, pero algo mucho lindo que me llamó mucho la atención fue la humildad de cada uno de los panelistas, ¿verdad? Ese intercambio de experiencia y, bueno, en esta noche, no sé, ¿verdad? La hora que estamos, o mediodía, noche, no sé realmente, ¿verdad? Con la hora, voy a decir un pequeño poemita. Los pájaros piden agua, la flor su libertad. Y hoy en en esta linda tarde, en este hermoso panel, le deseo toda la felicidad. Mucha felicidad a todas las mujeres, ¿verdad? Mujeres emprendedoras, madres, ¿verdad? Suegras, ¿verdad? Abuelitas, de todo, ¿verdad? Muchas bendiciones y tenemos un desafío, que llevemos el mensaje en el país donde estamos, ¿verdad? Y que trabajemos la parte actitudinal y de conciencia a todos nuestros alrededores, comenzando de nuestra familia, ¿verdad? No a la discriminación, en todos los aspectos. Pues me gustó cuando abordaban de la iglesia, del color, ¿verdad? De muchas cosas. Y es un tema bastante extenso y yo creo que hay mucho que seguir compartiendo. Bendiciones, bendiciones, un abrazo de parte de Marixa, ¿verdad? De Nicaragua. Muchas bendiciones y muchas gracias por la oportunidad. Igualmente, y va otro abrazo para usted también, estimada Maritza. Lourdes Leiva, de Perú. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Felicitaciones, Eliseo, y a la Fundación por estos interesantísimos espacios. Gracias a cada una de las personas que compartieron, ha sido muy enriquecedor, en verdad, ¿no? Pero sobre todo, volver a sentir que las barreras que nos dividen no son nuestras, ¿no? En realidad somos uno, que vivimos en distintos espacios geográficos, pero nuestra historia es común. Entonces, nuestros anhelos son comunes, nuestros problemas son comunes. Entonces, estos espacios ayudan mucho a mirarnos así, ¿no? Y con todas las cosas que tenemos, yo creo que algo que también nos caracteriza es que no nos hemos rendido nunca. A pesar de las adversidades, reflexionamos, a pesar de las situaciones, no nos desesperamos o nos olvidamos, sino que aquí estamos, ¿no? No nos hemos rendido nunca. No nos vamos a rendir ahora, ¿no? No lo haremos jamás, ¿ya? Así Que creo que es es. muy importante en nuestra historia y creo que no tenemos nada de lo que tengamos que sentir que debemos ser discriminados, sino todo lo contrario. El mundo nos necesita, los latinos, un montón. Felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, mi querida Lourdes. Y gracias por estar aquí. Victorina, mi querida Victorina, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Pues muchas gracias por la invitación. Ha sido un espacio muy significativo y de gran aprendizaje de las voces que se escucharon. Y quiero leer esta pequeña frase que encontré por acá. Dice, la diversidad es un bonito tapiz y todos los hilos tienen el mismo valor sin importar su color. Yo creo que todos podemos propiciar espacios de cambio desde nosotros mismos y contagiar a nuestras familias y por ende a la sociedad en general. Dios los bendiga y muchas gracias por este espacio. Gracias, mi querida Victorina, por ser parte también. Gisela, Yo queridísima también Gisela. me despido con un poema que se llama Es necesario. Es necesario revertir el hechizo
ese que borra a las mujeres de los libros de historia, de las esferas de poder, de las antologías, ese que las encierra entre cuatro paredes con solo colocarles un anillo. Creo que Bravo, bravo, bravo. Hermoso poema, hermoso poema. Listo. No sé, Mirta, si quiere también dar unas últimas palabras en un minuto. Yo agradecer nada más estos espacios que realmente generan conciencia, ¿sí? Despertar. Y bueno, feliz de ver tantas mujeres y bueno, y ahí a Jorge, a Pablo, en esta, todavía seguimos luchando las mujeres, ¿no? Así que es un gran compromiso, un gran desafío y yo les agradezco a todas ustedes por estar en esta tarea, en este servicio al prójimo tan precioso. Así que nada, bendiciones desde Argentina, un abrazo gigante. Otro abrazo va para Argentina. Y cierro retomando las palabras de Lourdes. No nos vamos a cansar. Vamos a seguir aportando a esta Latinoamérica amada, a esta Latinoamérica fuerte que tanto nos necesita. Con mujeres y hombres como ustedes hay esperanza. Un fuerte abrazo, un fuerte aplauso para ustedes y nos vemos en el próximo programa que será el primer viernes de abril. Que descansen y mil gracias. Para mí ha sido un placer verlas, amigas, amigos. Saben lo mucho que se les aprecia, se les admira y se les quiere. Hasta la próxima. Bye.